Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, palabra del Señor. Lo que viene a continuación, sin lugar a duda, bendecirá tu vida. Por lo cual yo te agradecería si me sigues en las redes sociales, le das un like a este video y lo comentas también. Recuerda visitar mi página web crisarmesa.cl, ahí están todas las plataformas, principalmente TikTok y YouTube, que son las que yo realizo estudios bíblicos. Si te bendición el contenido que vas a ver a continuación, compártelo para llegar a muchos más. Perfecto, el tema que nos convoca hoy día, le doy la bienvenida a aquellos que se han ido sumando en este ratito. Hoy día tenemos la lectura, el estudio con respecto al concepto de lo que es la Trinidad. Trinidad, que es un término que no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia, pero que sí tiene sustento bíblico. Es bíblico, ¿sí? Le aviso desde ya, por si acaso. Voy a sacar esto. Es bíblico, o sea, no es algo que se invente, simplemente es una doctrina bíblica, nosotros la encontramos en toda la palabra y que nos ayuda a comprender, o que más bien sostiene nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, una de las doctrinas principales para la vida del creyente, la Trinidad, entender que es un Dios, así lo describe toda la palabra, pero que se nos revela a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a abordar un montón de pasajes bíblicos, hermano, pero un montón. Yo no quiero que esté buscando su Biblia, yo quiero que preste atención. A lo más anote en una libreta, en un cuaderno, ¿sí? Dudas o preguntas que vayan surgiendo, eso, y lo deja al lado y sigue viendo y escuchando el estudio. Esto queda grabado, además de que yo lo voy a volver a subir en otra ocasión posteriormente. Así es que no se preocupe, después puede volverlo a ver, porque es bastante material. A la par, tengo el PDF que lo voy a subir a mi página web, www.crisarmesa.cl, donde usted puede volver a hacer el estudio y abarcando todos los pasajes a través del PDF, subrayándolo con un marcador, haciendo sus notas, todo lo que usted quiera. El fin y lo que deseo es que usted me preste atención a todo lo que yo voy diciendo, a todo. ¿Por qué lo que más vamos a leer hoy día es Biblia? Porque cuando la palabra habla, el predicador calla. O sea, yo quiero que la Biblia se nos revele, que Cristo se nos revela a través de este concepto, a través de esta doctrina. Es fundamental, es una de las doctrinas fundamentales para nuestra vida, porque hay congregaciones, hay religiones, hay iglesias que no son trinitarios. Son o unitario o son unicitario. Y eso bíblicamente es herejía, eso no es correcto. Una iglesia que no cree en la Trinidad es parte de una secta, es sectaria, es herejía esa doctrina. No es correcto. Nuestra doctrina como fundamento, si en este triage teológico, las doctrinas importantes, o al menos una de ellas, es la Trinidad. Vamos a compartir algunos versículos y voy a ir rápidamente, ¿sí? No los vaya anotando, vuelvo a reiterar, simplemente présteme atención. Uno de los versículos o algunos de los versículos que para nosotros son claves para entender la Trinidad es este. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Usted me dirá, hermano Cris, pero ¿dónde está la Trinidad ahí? ¿Dónde está Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cuando ahí dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese hagamos está hablando en plural. Dios pudo haber dicho haré o hago, formo, creo al hombre. Sin embargo, ahí está en plural la palabra hagamos. ¿Quién está creando? En el origen, hermano, estamos hablando del Génesis. ¿Quién está creando? ¿Quién es el creador que no está solo y está creando? Usted podría pensar, pueden ser los ángeles, pero los ángeles no tienen la capacidad de crear. No vemos en ninguna ocasión, en ninguna parte de la Biblia, donde la palabra describa a los ángeles como seres que crean algo. No crean, no tienen la capacidad de crear. Luego viene Deuteronomio 6:4, el Shema. Shema Israel, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Toda la Biblia nos describe a un único Dios, porque es un Dios. Uno.
Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí habla de Yahweh Ejad. Ese Jehová, Yahweh o Yahvé, uno es. Ese uno es una palabra que en el hebreo es Ejad. Ese Ejad es una unidad compuesta. Para que usted lo entienda, estoy hablando de mi familia. Hermano, sabe que en mi familia hacemos esto, salimos de paseo, conversamos, tenemos actividades. ¿Y cuántos miembros son en su familia? No somos 6 y 2 felpudos pulguientos. Mis gatos. Somos 6, pero es una familia. Entonces, ese uno es una unidad compuesta por 6 miembros. Entonces, en el Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Elohim. Elohim es un Dios en plural. Simboliza a Dios en plural, pero es uno. Todas las preguntas que vayan surgiendo respecto a todo esto, porque yo sé que va a ser mucha información, hermano, y va a tener que verlo 1, 2, 3, 4, 5 veces si es necesario. Pero va a tener el PDF y cuando usted vuelva a ver estos estudios, usted puede hacerme la consulta cuando usted quiera, o por interno a través de mis redes sociales. Recuerde crisarmesa.cl, ahí encontrará mi Instagram, mi Facebook, etc. ¿Sí? Y le van a surgir preguntas cuando usted realiza el estudio más profundamente de todo lo que es el concepto de la Trinidad. Entonces el Shema Israel nos dice que Dios es uno, pero nos habla de un Dios en plural, y Jehová uno es, nos habla del Ejad, de una unidad compuesta. Esa unidad compuesta sacamos por conclusión, por inferencia, lógicamente, quienes creemos en la doctrina de la Trinidad, que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Son los mismos que están creando en el Génesis, en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Continúo. Juan 14, 8, 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Esto lo abordé en la mañana si mal no recuerdo. Muéstranos al Padre. Este es Felipe preguntándole al Señor, sí, diciéndole, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le pregunta del Padre y Jesucristo le dice, no me has conocido. Tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que, atentos a esto, yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí vemos un concepto en el cual está Jesucristo revelándonos al Padre. Yo sé que hay versículos que de pronto a ustedes le pueden surgir muchos cuestionamientos, y es que al final de toda esta explicación y de todo lo que tengo que predicarles, vamos a entender a través de uno de los atributos de nuestro Dios, que lo compartí con los hermanos de IBIC en la iglesia la semana pasada a través de una predicación, de una exposición por Google Meet, que es necesario comprender a través de ese atributo la Trinidad, porque de otra manera se nos va a hacer imposible. Mire, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un niño. Esto lo vimos hace un par de estudios atrás. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo un niño va a ser Dios fuerte? Y ese Dios es con mayúscula. Por lo tanto, ciertamente está hablando de nuestro Dios, quien es Jesucristo nuestro Salvador. Dios fuerte, atento, dice Padre eterno. Acá Isaías nos revela lo que Jesucristo le dice a Felipe en Juan 14, 8 al 10, cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo muéstranos al Padre? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Un Dios. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos.
uno somos. La palabra Ejad en el Shema, ¿sí? En Deuteronomio 6:4, ese Ejad es la misma palabra que se utiliza cuando dice ya no son más dos, sino son una sola carne, refiriéndose al hombre y a la mujer en el matrimonio, donde no son dos, somos uno. Ese uno implica un hombre y una mujer en matrimonio uniéndose para cumplir los propósitos que Dios estableció en la familia, en el matrimonio. Ese uno, ya no son más dos, sino uno, es Ejad, es lo mismo. Colosenses 1, del 15 al 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, lógicamente se está hablando de Él. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas. En Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, todo, hermano, fue creado por medio de Él. ¿Quién? Nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién? La imagen del Dios invisible. ¿Quién? Felipe, todo este tiempo he estado con ustedes y quieres conocer al Padre. ¿No me conocéis? La imagen del Dios invisible. Jesucristo es nuestro Dios. Ahora, vamos a ver en algunos pasajes la Trinidad, vale decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, ¿sí? La perfecta y santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo se lo he mencionado en muchas ocasiones, donde los nombres y cómo son revelados y el orden en el cual están establecidos en la palabra son tremendamente importantes. No están al azar. Si se dan cuenta, acá han mencionado el Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el orden. ¿Siempre es igual? No. En este caso, el Padre se entiende como Dios, el Hijo como el Hijo de Dios, unigénito, y el Espíritu Santo, la presencia de Dios. En ocasiones, cuando se mencionan a los discípulos, se menciona a Pedro como el primero y luego el resto de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es Pedro quien queda liderando al resto de los apóstoles luego de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Salvador. Por lo tanto, el orden es importante. Lo menciono porque lo vamos a ir viendo más adelante. Segunda de Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjese el orden. Acá se menciona, Pablo menciona a Jesucristo por sobre Dios. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor. Hermano, estamos hablando de Pablo. Pablo se crió a los pies de Gamaliel, un hombre completamente erudito, docto, fariseo, tremendamente inteligente. ¿Usted cree que a Pablo se le va a pasar colocar a Jesucristo por sobre Dios? Por supuesto que no, porque entiende que Jesucristo es nuestro Dios. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién rogará al Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Y os dará otro consolador. O sea que hay un consolador ya, sí, quien Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acá vemos a Jesucristo rogando al Padre, orando por el Espíritu Santo. La Trinidad obrando. El Espíritu de verdad. Cuando usted lea la palabra Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando usted lea la palabra de Espíritu en la Biblia con minúscula, se está refiriendo al Espíritu de un hombre. Por si acaso. Por lo mismo, cuando usted hable de nuestro Dios, Yahweh, Jehová, nuestro Dios eterno, tiene que escribirlo con mayúscula también. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acá ese versículo nos muestra una gran diferencia
Una gran distinción en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento moraba venía y descendía sobre la vida de los hombres y ocurría situaciones como la que vemos con respecto a Saúl cuando su corazón es mudado, con respecto a los sumos sacerdotes en el Shekinah, en el lugar santísimo del santuario del templo, con respecto a los profetas, los cuales los llevaba a profetizar al Espíritu Santo, pero no moraba en ellos, no podía, simplemente les visitaba. Y Dios, en el lugar santísimo, a través del sumo sacerdote, una vez al año, se le presentaba a este varón. Una vez al año, hermano. Nosotros tenemos una bendición maravillosa de que el Espíritu Santo no viene a morar en nosotros, entre nosotros, no, sino en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dígame si eso no es maravilloso. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente aquí vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efesios 4, 4, 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero hacer algunas observaciones, las cuales hacen referencia a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesucristo. Cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento y vemos a Jehová Dios, ahí se está refiriendo a Dios. Cuando vemos a Jehová como palabra aislada, se presentó Jehová, estuvo cara a cara con Jehová, o muestra, por ejemplo, en el caso de Moisés que estuvo cara a cara, ¿sí?, con Jehová, ahí se está refiriendo a Jesucristo. Porque Yahweh es nuestro Dios. Jesucristo está obrando en toda la Biblia, desde la creación hasta la eternidad. Porque tienen los mismos atributos, hermanos, exactamente los mismos atributos. Mire, Jehová como pastor y Jesucristo como buen pastor. Salmo 23, lo conoce, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará. Ok, ¿quién dice ahí? Yahweh, ¿sí? Jehová mi pastor, Yahweh es mi pastor. Ezequiel 34, 11, 12 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Quién? Dios. Y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿A quién está haciendo referencia? A Jehová. Juan 10, 11. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Salmo 23, Jehová mi pastor. Jesucristo, yo soy el buen pastor. ¿Quién es Jehová? Jesucristo. Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿A quién vino Jesucristo? Él vino a lo suyo. Vino con el propósito. Juan 1, 11, 12. Lo rechazaron, lo crucificaron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le reciben. A los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, a los que confiamos y creemos absolutamente de que Él murió y resucitó y reina a la diestra del Padre, nos da la potestad, hermano, el deleite, el derecho de ser hijos, llamados hijos de Dios. Entonces, la primera observación que vemos que Jehová es, nuestro Señor Jesucristo es Jehová como pastor. Jehová, nuestro Salvador, y Jesucristo como Salvador. Mire, Isaías 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Jehová en este pasaje se está mostrando como Salvador y no hay nadie más que pueda salvarnos. Es absolutamente radical y claro el mensaje. Isaías 45, 22, 23. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Acaso eso no lo vemos también en Apocalipsis? Algunos pasajes donde menciona algunos hermanos, donde Jesucristo mencionado como Salvador. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿De quién está hablando ahí? Hechos capítulo 4, versículo 12. De nuestro Salvador Jesucristo. Pero como, hermano Cris, en Isaías 43:11 dice que fuera de él no hay otro, porque él es el Jehová. Él es Yahweh. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces tenemos a Jehová como pastor, Jesucristo como pastor, tenemos a Jehová como Salvador, a Jesucristo como Salvador. Jehová como maestro. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Jesucristo dice en Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Mateo 23:8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos. Interesante, ¿no? Quiero mostrar algunos pasajes que van a mostrarnos ok, hermano Cris, si Jesucristo, que era 100% hombre, sujeto a pasiones, a todo lo que nosotros estamos sujetos, quebranto, dolor, etc., y Él es Dios, entonces usted tiene que mostrarme de que Él es Dios, de que hay una deidad, ¿sí? Que Él es eterno. Ok, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. El verbo, la palabra en el griego ahí es logos, ¿sí? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Entonces estaba el verbo y Dios. El logos, sin la palabra encarnada, Cristo Jesús, que más adelante en ese capítulo 1 Juan describe quién es, ya lo vamos a ver. Y Dios dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, el logos, la palabra fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el logos? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es este que fue hecho carne? Jesucristo. Vuelvo nuevamente entonces. Cambiemos el verbo por Jesucristo. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Jesucristo tenía todos los atributos de Dios. A excepción, y podría mencionar, sí, en este caso uno principalmente, a excepción de uno que al estar en forma corporal y ser 100% hombre también, además de que en él habitaba toda la plenitud de la deidad, toda, al estar en ese cuerpo humano, carnal, no podía tener uno de los atributos que Dios tiene, que es la omnipresencia. Él solo podía estar en un lugar y en una línea de tiempo determinada.
Usted, por ejemplo, y yo estamos aquí y ahora. Usted está donde está, yo estoy acá donde estoy, y no podemos estar en todos los lugares y en muchos lugares ni en todos los tiempos. Estamos aquí y ahora, no hay más. Jesucristo es lo mismo. Pero en él dice la palabra que habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos viendo la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Jehová. Isaías 9:6. Lo mencioné anteriormente, porque un niño nos es nacido. Abordamos esta profecía un par de capítulos atrás, cuando llegamos a Isaías 9:6. Sí, la profecía que tenía que ver ahí con respecto el contexto inmediato de aquel tiempo, pero esa profecía apunta a nuestro Salvador Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Filipenses 2:5-6. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tenemos Juan, capítulo 20, donde el Señor no corrige, no reprende a Tomás. Vemos muchos versículos, en muchos pasajes de la Biblia, cuando los ángeles se le aparecen a ciertos siervos y ellos se postran a adorarle y el ángel le dice, no, por favor, no lo hagas, soy consiervo igual que tú, estamos a la par, dice la palabra que somos poco menos que los ángeles. Y ellos no permiten adoración. Ellos no permiten que se les mencione, se les honre de esa manera, imagínense. Sin embargo, acá vemos a Juan, en Juan, capítulo 20, versículo 28, donde dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, reconociendo a Jesucristo. Este versículo es tremendo porque él lo reconoce como Señor mío y Dios mío. Jesús no lo reprende, no lo corrige. Si Jesucristo no fuese Dios, él debería corregirle. No lo hace. ¿Por qué? Porque es Dios. Ahora, la pregunta es, ok, hermano Cris, Jesucristo es Dios. Si es Dios, debería recibir adoración como Dios. Veamos qué dice la palabra. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, les ofrecieron presente, oro, incienso, mirra. Oro porque es rey. A los reyes se les adora, se le honra, se le alaba, se le regala riqueza, oro. Mirra, porque la mirra representa la humanidad y el sufrimiento que iba a padecer. Pero el más principal, incienso, porque a Dios se le adora con incienso. Recuerde que hay un incensario, ¿sí?, que los sacerdotes tenían que encender en las mañanas y en las noches. Acá se la adora. Mire, no podemos adorar. La palabra es clara y dice que solo a nuestro Dios debemos adorar. Jesucristo, desde que fue un bebé, nuestro Dios, el Logos encarnado en el cuerpo de este bebé, se le adoró. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 28:9. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Nuevamente. Mateo 28:17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Tanto Mateo 28:9 como Mateo 28:17 tiene que ver luego de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Juan 9:38, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Lucas 24:52. Estamos viendo un montón de versículos, hermanos, donde vemos la deidad de Jesucristo y en este caso la adoración. Ellos, pues, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo.
Hebreo 1:6, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Uno de los versículos que es irrefutable, hermano. Usted podrá decir, ya, pero la adoraron como yo adoro a mi padre, como yo amo a mi madre desmedidamente, porque lo adoro, y digo que lo adoro porque lo adoro y lo amo más, pero no como a Dios. Y mire, está bien, puede usar cualquier excusa que usted quiera, ¿sí? Si usted no cree en la Trinidad, usted es unitario, unicitario, lo que sea, pero este versículo que voy a dictar ahora es irrefutable, hermano. Es irrefutable. O sea, la palabra es clara al describirnos qué clase de adoración se le da a Jesucristo. Dice Apocalipsis 5, 13, 14, y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, hoy decir, toda la creación, al que está sentado en el trono. El capítulo 4 de Apocalipsis nos muestra el trono, Dios, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el trono de Dios. Y el capítulo 5 habla de una adoración. Capítulo 5 habla del Cordero, Jesucristo, el Cordero Pascual, inmolado en la cruz por usted y por mí, nuestro Salvador. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Mire, si Jesucristo no fuese Dios, esta adoración sería idolatría, sería herejía, pero se la adora de la misma manera en como el que está sentado en el trono, porque es Dios. Ok, hermano Cris. Con Dios no tenemos problemas porque Dios es Dios, ¿sí? Yahweh, Jehová, puedo entender, ok. Jesucristo, hermano, le dio un montón de versículos para entender que en ocasiones mencionado antes que Dios, porque es Dios, que Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Que en Él está la plenitud de la deidad, vale decir, Él es Dios. Ok, hermano Cris, pero el Espíritu Santo. Porque muchos dicen que la Trinidad, sí, son 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza, es una manifestación, es Dios obrando, porque es Espíritu. Ok, vamos a ver algunos pasajes donde nos menciona la palabra que si realmente el Espíritu Santo simplemente es una fuerza y no una persona, no tendría que tener atributos de persona. Yo soy consciente, yo discierno, yo pienso, yo analizo, yo escudriño, observo, analizo, ¿sí? Yo hablo, yo puedo motivar a alguien, incitar a alguien. Veamos qué dice la palabra del Espíritu Santo. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién está hablando? Nuestro Salvador Jesucristo. Esto implica que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. No es una fuerza como la ley de gravedad o qué sé yo. No, sino que la capacidad de enseñanza y de recordar son atributos que caracterizan a una persona. Yo le estoy enseñando, hermano. Le estoy enseñando la palabra, le estoy enseñando una doctrina. Usted va al colegio, a la universidad y usted aprende de aquellos maestros que tienen conocimiento, que tienen sabiduría, que saben, le enseñan. Son atributos de una persona. Acá el Espíritu Santo nos está mostrando la palabra que nos va a enseñar y además recordar todas las cosas que ya nuestro Salvador había dicho. Lo que refuerza que la idea del Espíritu Santo, lógicamente, es una persona. Tranquilo, hay un montón de versículos, le voy a dar unos cuantos. Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, subraya y guiará, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, o sea, que habla, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir.
Pero solo si Dios es omnipresente y omnisciente, dos atributos que solo Dios posee, hermano, usted no sabe las cosas que van a ocurrir. Dios sí, porque Él es omnipresente. La omnipresencia se tiene que entender a través de Dios está en todo lugar, sí, pero en todo lugar y en todo tiempo y al mismo tiempo. Hermano, lévole la cabeza, escúcheme. Dios está en todo lugar, en todo tiempo, al mismo. Dios puede estar mañana, estuvo ayer, está ahora y está en todo tiempo. Para usted y para mí es imposible comprender esto. Imposible. ¿Por qué? Porque usted está aquí y ahora, no está en otro lugar. El pasado ya pasó, el futuro es incierto, no sabe nada, pero acá es el tiempo más importante de su vida para quebrantar su corazón y reconocer a Jesucristo como Salvador y Dios. No hay otro momento más importante. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, guía, habla, oye. Estos son actos de una persona consciente, hermano. Son atributos de una persona que tiene conciencia, no de una fuerza abstracta, como si fuera una fuerza de... No, hermano. El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Además dice que el Espíritu glorificará a Jesucristo, lo que indica que tiene una voluntad y un propósito, otra señal clara de su personalidad. Esto de las voluntades en algunos causas han generado debates bastante grandes con respecto a esto, bastante grandes. Hechos 5, 3, 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, esto es cuando vendieron la heredad, Ananías y Zafira, y le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién mintieron? Mintieron a Pedro, mintieron a los apóstoles. Ananías y Zafira vendieron su heredad y el dinero lo recaudaron y no lo dieron todo. Ellos pensaron que estaban engañando a los apóstoles, pero Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Reteniéndola acaso? Dice, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Primero menciona, dice, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y luego concluye diciéndole, no han mentido a los hombres. A mí no me han mentido, Ananías, sino mentiste a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Pedro acusa a Ananías de mentir al Espíritu Santo, lo que es un acto de comunicación que solo puede darse entre personas, pero además menciona al Espíritu Santo también como una divinidad. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo, apóstoles, para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo acá está dando una orden específica en este pasaje, específica, hermano, seleccionando a Bernabé y a Pablo para una misión en particular. Dice, apartadme. Hablar, llamar y dar instrucciones son acciones propias de una persona, son atributos de alguien, no algo, no, es la tercera persona de la Trinidad. Muestra que el Espíritu Santo además tiene voluntad y puede comunicarse reafirmando su personalidad. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, con mayúscula, Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí dice que el Espíritu Santo intercede por los creyentes. Mire, este interceder es interesante porque tiene que ver como cuando mamá está siendo muy dura, tuvo un día complicado, no le da permiso a nadie y yo voy a interceder por los niños. Voy para allá. Gorda, mi amor,
Abrazo, unos besitos, le digo, tranquila, chinita, no pasa nada, mira los niños, esto, todo otro, e intercedo por ellos. Para interceder por ellos, tienen que haber atributos en nosotros, hermano. Otro atributo, más allá de la intercesión. Interceder es el actuar a favor de alguien, lo que implica comprensión, empatía, una acción intencional de buscar algo. ¿Sí? Interceder. Todas ya son características de una persona. Además, la capacidad de gemir en este contexto sugiere la profundidad emocional que también implica o indica cierta personalidad. 1 Corintios 2, 10, 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu? Ese Espíritu con minúscula, el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo es descrito como alguien que escudriña y revela las profundidades de Dios. Escudriñar implica la capacidad de investigar, de comprender, lo cual es una capacidad racional de alguien pensante y consciente, propia de una persona. Último versículo y con esto finalizo. Efesios 4:30. Y no contristéis, no entristezcáis. Dice la palabra, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo, lo que significa que se entristece, hermano, que tiene sentimientos, emociones. La capacidad de sentir tristeza es de una persona, no de una fuerza. Ahora, ¿cómo entender la Trinidad en conceptos de nuestra vida? Porque es difícil, ¿no? Hermano Chris, a mí me surgen preguntas, como por ejemplo, si Dios es uno, que lo vimos de un principio, o sea, partí diciendo Dios es uno, pero a la vez que Dios es uno, y se nos revela a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tampoco actúan uno primero, otro después. No, Jesucristo siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. El Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo. Los tres obrando al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Esto lo vemos desde el Génesis. Desde un principio. ¿Cómo comprender entonces eso, hermano Cris? Porque por las noches Jesucristo se apartaba en el Getsemaní, la noche anterior, él rogando al Padre, dice, Padre, el sufrimiento, el quebranto, lo que voy a pasar, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. No sé, si Jesucristo es Dios y le está hablando al Padre, o sea que hay dos dioses, no uno. Comprender esto tiene que ver con un tema de temporalidad, y ese es el gran pero que tenemos nosotros. Nosotros estamos sujetos a una línea temporal. Nosotros podemos estar aquí y ahora, Dios no. Dios es atemporal. Dios está en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo. Y la atemporalidad de Dios se tiene que entender a través de sus atributos. Dios es atemporal. La atemporalidad de Dios podemos comprenderla a través de las profecías que Él dicta, que se van a cumplir y se han cumplido. Profecías como la que leímos hoy día con respecto a Tiro, Sidón, Siria, Israel cuando fue llevado cautivo por los asirios, Judá cuando fue llevado cautivo por los babilonios, los 70 años que se cumplieron y profecías que hoy día tienen que seguir cumpliéndose. Todas estas profecías se han cumplido ya. Se los mencioné, Damasco. Damasco aún es una ciudad, Damasco es la capital de Siria. He mencionado la palabra. Aún no ha sido destruida por completo y es una profecía que se tiene que cumplir. Usted ve cómo está Damasco en la situación de hoy en el contexto de la guerra que está ocurriendo en Israel. Tremendo lo que está aconteciendo allá. Y es una de las profecías que también se tiene que cumplir. La profecía de Gog y Magog. Entonces, todas estas profecías que están escritas en la palabra, el nacimiento, más de 300 profecías se cumplen en nuestro Salvador Jesucristo. 300 profecías, hermano. Y completamente improbable que eso ocurra. Es porque un Dios que es atemporal
nos manifiesta las cosas que van a ocurrir, entendemos entonces que Dios no tiene tiempo. Él conoce todos los tiempos, que Él es omnisciente. Y es así como finaliza este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerden dejar su like, compartirlo si fue de bendición. Es tu responsabilidad ser de bendición también para otros y seguirme en mis redes sociales como Crisart Mesa. Recuerda visitar mi página web crisartmesa.cl. Un abrazo gigante, que Dios bendiga tu vida. Nos vemos. Chao, chao. Nos muestra la eternidad.